Cualquiera de ellos puede encaminar, ¿ok?, el tratamiento. ¿En qué sentido? El tratamiento de las demencias es multidisciplinario y transdisciplinario. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a suponer que yo como psicólogo, un neuropsicólogo, llega a mí un paciente, yo voy a hacer la evaluación neuropsicológica, que es lo que me corresponde, pero enseguida yo voy a hacer una referencia para que él vaya al neurólogo y haga un chequeo de toda la parte cerebral, física. Pero también si yo empiezo a ver que tiene alteraciones de la conducta, enseguida voy a enviar al psiquiatra. Entonces, el trabajo se hace en conjunto. Por eso, a cualquiera de estos especialistas que llegue, es prácticamente obligación buscar a otros especialistas en el área de la neuropsicología, de la psicología, de la psiquiatría y de la neurología, para que trabajen en conjunto. Doctor, una pregunta, ¿no existe un protocolo que diga, mire, a la gente después de los 50 años, anualmente tiene que hacerse un chequeo a ver si tiene Alzheimer? No, lamentablemente no existe, ¿ok? ¿En ninguna parte del planeta? No, que yo sepa, la verdad, Sí. nunca he escuchado que exista un protocolo en este sentido. Lo que sí ocurre, sobre todo en los países de más avanzados, es que se hacen despistajes, pero son particulares, ¿ok? Se hacen algunas pruebas de tamizaje para ver cómo está el funcionamiento y si encuentran algo raro, entonces ya remiten al especialista para que haga una revisión mucho más amplia. ¿Qué sería lo ideal? Que los médicos de atención primaria que están en los hospitales y atendiendo las emergencias tuvieran estos conocimientos básicos, para que cuando presentaran algún tipo de estos síntomas no los mandaran a su casa por vagabundería o que no tienen nada, sino que pudieran encaminarlos, como les digo, al tratamiento correcto. Se hace uso de algunos medicamentos, jarabes, como es el caso del Cerebrex, para ayudar a lo de la memoria. ¿Es tan positivo el consumo de estos medicamentos? Bueno, eso es un tema, ¿ok? Porque como te digo, no, sobre todo por cómo se trate frente a la familia. No, porque estamos hablando del uso en los jóvenes, por ejemplo, estudiantes que están, por ejemplo, de medicina, muy afanados y consumen ese tipo de jarabe. Okay, para ayudarse a la memoria. No sé cuál es el componente activo, no sé, me imagino que ese es el nombre comercial. No, sí, es un nombre comercial. No sé exactamente cuál es el componente activo y en realidad en ese campo sería mejor que se lo preguntáramos a un psiquiatra o a un neurólogo. Entonces el psiquiatra le corresponde. Al psiquiatra neurólogo le corresponde en el tema de la medicación. Ahora bien, sí es importante algo con la medicación. Es común que la gente piense, bueno, ya lo llevé al neurólogo, ya lo llevé al psiquiatra, ellos le ponen un tratamiento y entonces ya, se va a curar o va a mejorar muchísimo. No. ¿Okay? Como les digo, los medicamentos lo que hacen es ayudar con los síntomas, pero la enfermedad va a seguir avanzando y no va a revertir. ¿Cuáles tipos de tratamientos utilizan ustedes en ese caso? ¿Te refieres a los psicólogos? Correcto. La rehabilitación cognitiva, en principio, ¿okay? Que son sesiones, así como uno va, vamos a ponerlo así, este símil, así como vamos al gimnasio y ejercitamos las diferentes partes de nuestro cuerpo. Nosotros los neuropsicólogos hacemos sesiones de rehabilitación cognitiva, que también es un lapso de tiempo de aproximadamente 45 minutos, una hora, en la cual a través de actividades uno va estimulando las diferentes áreas del cerebro. Y de ahí entienden si hay una mejoría. Claro, sí, claro, para poder hacer una rehabilitación tú primero tienes que hacer un estudio neuropsicológico, un estudio de cómo está el funcionamiento mental y cognitivo de la persona, para en función de cómo está su perfil, entonces comenzamos la rehabilitación. Supongo que un seguimiento periódicamente. Claro, sí, casi siempre se hace el estudio neuropsicológico, se hace rehabilitación aproximadamente por 8 meses, 9 meses y luego se reevalúa. Y en ese proceso estamos hasta que ya la persona ha deteriorado, en el caso de que ya sea una demencia y haya avanzado demasiado, pues pasa a otro tipo de tratamientos que son más de mantener al máximo, el mayor tiempo que se pueda, sus actividades de la vida cotidiana. ¿Y qué determina que un paciente ya sea dado de alta en ese proceso? Bueno, como te digo, si una persona tiene un deterioro cognitivo leve o tal vez tiene un problema de atención como el que tú refieres, puede ser que con un tratamiento de 8 o 9 meses de rehabilitación se entrene, por ejemplo, suficientemente la atención y ya no requiera más de este tipo de estrategias. En el caso de un deterioro cognitivo leve, si vemos que hay una mejora o se detiene, es precavido, siempre se le recomienda a la persona que continúe haciendo estimulación en su casa, sopas de letras, sudoku, una cantidad de ejercicios que podemos indicar. Pero en el caso de las demencias, que ya sabemos que no hay reversión, pues es un tratamiento que se mantiene durante el tiempo que el paciente pueda seguir acudiendo a la consulta y podamos trabajar todavía algo. Ya llega un momento en el que el paciente lo que hacemos es frustrarlo con el tipo de actividades de estimulación que estamos haciendo y entonces solo se hacen otro tipo de tareas que, como comentaba hace un ratito, van dirigidas a que pueda mantener su independencia
hasta cierto punto, el mayor tiempo ¿Y que pueda. qué Que se se pueda su- bañar, que pueda hacer, al menos comer sin que le den la comida en la boca, que pueda vestirse, ese tipo de actividad. ¿Qué se supone que trabaja el uso de la sopa de letra? Disculpa. ¿Qué se supone que trabaja la práctica de la sopa de letra? ¿Qué estamos Ok, ¿qué trabajando en el trabajando? momento Fíjate, al eso hacer esa? me encantan esas preguntas. Cuando tú estás haciendo una sopa de letras, tú lo que estás poniendo en funcionamiento es principalmente la atención visual, lo que es el rastreo visual. Porque cuando tú estás buscando una palabra, bueno, y por supuesto la memoria de trabajo, ¿qué es? En palabras Una sopa de letra cotidianas. como un crucigrama. Una sopa de letras es un montón de letras dispersas Así que uno va completando. que tú tienes que buscar una palabra dentro de Exacto, ella. dentro Pero de- hay muchas Crucigrama, letras ¿verdad? inconexas. Pero eso depende, puede se ser en usa letras y mucho- números. Ahora se está También. usando mucho también los famosos dibujos. Sí. O sea, eso normalmente también se le puede practicar a ese paciente que tenga Alzheimer, un ejemplo. o Bueno, no. con los dibujos básicamente lo que trabajamos es la psicomotricidad y también, no sé si han escuchado, de las mandalas, que son estos dibujos que son como en forma de... son como un espejo, o sea, son redondos y Tipo entonces alrededor rosas una figura que también. es igual y se va abriendo. Exacto. Y se ha comprobado que... Como el rombo. ¿Cómo qué? Como el rombo, que va dando forma Exacto. a medida de que... Doctor, Exacto. usted había hablado la semana pasada de que el Alzheimer podía ser heredado, era una de las variables. Sí, en algunos casos, gracias a Dios, el menor porcentaje, apenas un 5% es heredado, pero sí pueden haber casos. Hay casos que es heredado. Y no hay todavía un método para prevenirlo. Bueno, para prevenirlo, una buena calidad de vida, comer sano, hacer ejercicio físico, hacer ejercicios mentales, mantener una vida activa. Digamos que eso, pero bueno, eso es lo mismo que te puede decir un cardiólogo para que no tengas problemas del corazón. Eso, o sea, eso es tener un lo estilo dicen de todos vida- los médicos naturalistas. En prioridad, No, y los que ejercicios y alimentación. Sí, sí, y tener una vida activa. Yo les decía la semana pasada, si usted durante 20 años hace todos los días sopas de letras, ya no estás haciendo nada novedoso. Es bueno ir cambiando, actividades nuevas. Eso sería lo fundamental. Entonces, Quedó abierta la pregunta de qué estamos trabajando cuando practicamos la sopa de letras. Sí, te decía, atención, porque tú tienes que ir rastreo visual, tú tienes que ir chequeando palabra por palabra, letra por letra, hasta tú conseguir la secuencia de letras que hacen la palabra. Pero también estás trabajando lo que es la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque tú tienes que recordar cuál es la palabra que estás buscando y no distraerte con otras que tú puedas encontrar, porque en la sopa de letras normalmente hay una palabra, hay varias. Exacto, encontramos. doctor, una pregunta, porque es un tema muy, muy específico. Después que se diagnosticó una persona con Alzheimer, con demencia senil, con esa patología, el que lo tiene en su casa lo llevó al médico. Venga, vamos al médico. Que el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, está trabajando todo el mundo. ¿Qué debe hacer? Ya. Bueno, en la casa hay que tomar las medidas en el ambiente. ¿Ok? Ya cuando una persona, estamos ya hablando de un proceso demencial, hay que hacer arreglos. Por ejemplo, hay que poner pasamanos en las paredes para que pueda sujetarse. Hay que evitar los escalones. Es difícil cuando vivimos, por ejemplo, en una casa que tiene 2 plantas, pero lo ideal sería que esta persona que está padeciendo la enfermedad viviera en una sola planta. Por ejemplo, en los baños. Hay que poner agarraderas también. Se puede utilizar no me acuerdo cómo se llama, el elevador, Sí. ¿ok? Para evitar que se caigan. Ajustar las alfombras en el piso, si es que las hay. Tener relojes. Se le olvida Ellos caminar pueden- a ellos. Ya en las fases más avanzadas del Alzheimer, en otras un poquito antes, pero sí, eso puede llegar a pasar. Es una de las fases finales. O sea, En casa, ajá. definitivamente, o sea, ya después que una persona le dio Alzheimer, ya no hay retroceso. No, lamentablemente no lo hay. Bueno, esperemos en Dios que la ciencia siga avanzando y que puedan encontrar la cura, porque hay muchos ensayos. Sí, sí, y de verdad que creo que lo comentábamos un poco la semana pasada, el tema con el medicamento para la demencia ha sido un poquito frustrante, porque se han hecho muchísimos intentos, muchísimos estudios, y hasta ahora ninguno ha dado en el clavo. Pero no hay algo que se haya aproximado, el más cercano. Algunas cosas, pero como les digo, para trabajar lo sintomático, para trabajar la patología, o sea, el origen de la enfermedad, todavía no existe un tratamiento. Desde diferentes países están haciendo abordajes, ¿ok? Probando con diferentes medicamentos, pero todavía no se puede decir que tengamos uno que funcione. Esperemos que pronto. Acá hay un número que se tenga, digo, tal vez usted no tiene conocimiento, de cuántos pacientes de Alzheimer tenemos. Aproximadamente un 12% de la población por arriba de los 60 años lo padece, y este número tiende a duplicarse cada 5 años. ¿Ok? ¿Y a qué se debe que se duplique? Porque el factor de riesgo mayor para padecer una demencia es la edad. ¿Por qué? Porque vamos luchando contra un proceso que es natural. El cerebro, al igual que el cuerpo, se va deteriorando. De hecho, se habla de personas que si hubieran durado más del tiempo Pero que aquí vivieron, cualquier muchachito tiene 65 años.
Bueno, eso es otro fenómeno. La población está envejeciendo muchísimo y Dominicana no está exento de eso. Aquí nosotros vemos fácilmente una persona de 90 años con todas sus facultades. Sí. Así es. Señores, Así ha sido todo por hoy. Muchas gracias, doctora, por Un placer su para mí. participación. Nos vemos el próximo jueves. Hay un tema muy candente. Gracias por todo, Próximo señores. lunes. Pasen- Próximo lunes. Digo, Próximo lunes. Oiga, ¿qué dijo? Jueves, Próximo jueves. Hay que tengo que consultarlo. que la tenemos acá todos los lunes. Señores, muchas gracias y feliz resto de la noche. Buenas noches.